Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Rudac y hoy voy a presentar el trabajo que realizamos junto con Natalia Maruscac y Sofía García Rey. Somos de la iniciativa Save the Frogs Buenos Aires y el trabajo que voy a presentar se llama Derribando mitos y creencias populares, una experiencia virtual de educación y divulgación en pos de la conservación de los anfibios de la Argentina. A modo de introducción, el 24 de abril de 2021, en el contexto del evento internacional Save the Frogs Day, que es un evento para realizar actividades y acciones de educación en pos de la conservación de los anfibios, realizamos una charla de educación y divulgación online que fue gratuita, participativa e interactiva. Desde Save the Frogs Buenos Aires siempre buscamos apoyar y contribuir al plan de acción propuesto por Baira y colaboradores en 2018 dentro del componente de herramientas de información, divulgación y participación, donde la educación, la divulgación y la comunicación son considerados pilares claves para la conservación. El objetivo de este trabajo fue promover en la comunidad un mayor conocimiento sobre los mitos y las creencias populares en torno a los anfibios, especialmente de Argentina, brindando información técnica con un lenguaje que fuera sencillo, claro y amigable. Bueno, la metodología que usamos fue mediante encuestas. Previamente a la charla se hizo una encuesta para ver cuál era la percepción previa de la audiencia hacia los anfibios y ver si conocían algún mito o creencia popular. Durante la charla se hizo una votación en vivo, se fueron presentando creencias populares y mitos y se preguntaba si la audiencia creía que eran verdaderos o falsos. Y posterior a la charla se realizó otra encuesta para ver si esta percepción había cambiado o se habían podido desmitificar alguna creencia o mito que tuvieran previamente. Las preguntas que se hicieron en la encuesta previa a la charla fueron, bueno, primero para conocer a la audiencia se preguntó la edad, la profesión y la ocupación y cómo se enteraron de este evento. También se les preguntó si pensás en los anfibios, cuál es la primera palabra que se te ocurre. Y se les preguntó también qué mitos o creencias populares sobre los anfibios conoces. Y para la encuesta posterior a la charla se le preguntó qué mitos o falsas creencias populares sobre los anfibios derribaste con la charla y también qué opinión habían tenido sobre la charla en general. Bueno, en este trabajo vamos a presentar algunos resultados, no vamos a presentar todos por una cuestión de tiempo, pero bueno, respecto a la audiencia, respondieron 53 personas a la encuesta, la gran mayoría fueron adultos mayores de 25 años y el rango de edades estuvo desde 11 años a 72 años, con una edad promedio de 36 años. Cuando les preguntamos cómo te enteraste de este evento, la gran mayoría dijo que se enteró a partir de Instagram o también Facebook y después en menor proporción se enteraron por una invitación de una amistad o un familiar, por el newsletter, por el canal de Telegram o por correo electrónico. Estos resultados nos permiten ver la importancia de las redes sociales en los esfuerzos de educación y divulgación científica. También respecto a las profesiones, ocupaciones y nivel académico, la gran mayoría fueron profesionales y estudiantes de nivel universitario y en particular fueron profesionales y estudiantes de carreras afines a la biodiversidad. Por ejemplo, hubo personas que eran biólogas, veterinarias, licenciados en ciencias ambientales y dentro de otras ocupaciones hubo viveristas, agentes de viajes, fotógrafos de naturaleza, entre otros. Después se les preguntó si pensás en los anfibios, cuál es la primera palabra que se te ocurre, y bueno, acá pusimos una nube de palabras para que se vieran más o menos cuáles fueron las respuestas. Principalmente la gente dijo sapos y ranas, pero también hubo otras palabras como evolución, importantes, control biológico, agua. Después de estas palabras, lo que se hizo fue clasificarlas por categorías. Se las clasificó, por ejemplo, según la taxonomía, que se incluyeron palabras que estuvieran relacionadas a la clasificación de los anfibios y su filogenia, según biología, donde se incluyeron palabras que estuvieran relacionadas a las características biológicas de los anfibios, por ejemplo, anatómicas, fisiológicas y comportamentales. En ecología se incluyeron palabras que estuvieran relacionadas a la conservación y a los ambientes en los que habitan los anfibios. Y en la categoría cultural se incluyeron palabras relacionadas al arte y adjetivos calificativos. La gran mayoría de las palabras, el 75,47%, estuvieron vinculadas a las características propias de los anfibios
y un 24,53% fueron palabras vinculadas a aspectos culturales y adjetivos. A estas palabras también, ahí pasó la diapositiva, estas palabras también se las clasificó según su connotación, si fueron positivas, neutras o negativas. Pudimos ver que la gran mayoría de las palabras tuvieron una connotación positiva. Esto pues darse dado que las personas estaban interesadas en la charla, entonces era de esperar que tuvieran algún conocimiento o percepción previa positiva de los anfibios, ya que estaban interesados y por eso accedieron a la charla, ¿no? Dentro de las palabras neutras se incluyeron palabras que fueran de índole más subjetiva, como por ejemplo la palabra impresionantes, y dentro de palabras negativas se incluyeron por ejemplo la palabra mala suerte. Después se les preguntó qué mitos o creencias populares sobre los anfibios conocés, y se categorizaron las respuestas en creencias populares, mitos, o un 11,39% de personas dijo que no conocía ningún mito o creencia popular. Dentro de las creencias populares se categorizaron respecto a que estaban vinculados. La gran mayoría de las creencias populares estuvieron vinculadas a la orina y sus efectos negativos en humanos, por ejemplo, que la orina puede causar ceguera en humanos, o también vinculada a verrugas y sus efectos negativos en humanos, por ejemplo, que si una persona agarra un anfibio le van a salir verrugas. También hubo otros aspectos, como por ejemplo los aspectos medicinales, que decían que podía curar el dolor de muelas, o aspectos vinculados a efectos negativos en otros animales. Por ejemplo, algunas personas dijeron que si un perro lamía un anfibio se podía morir. Dentro de los mitos pudimos ver que los mitos ya no son tan conocidos, pero siguen prevaleciendo aspectos fantasiosos o místicos. La gran mayoría fueron aspectos fantasiosos, por ejemplo, la historia, esto viene de un aspecto cultural, ¿no? La historia del sapo que se convierte en príncipe, o vinculados a aspectos medicinales, como por ejemplo relacionados a la brujería. Y dentro de otros, estas fueron respuestas que respondieron a la pregunta no siendo ni un mito ni una creencia popular, y estuvieron vinculados a adjetivos o a oraciones afirmativas. Posterior a la charla, en la encuesta se preguntó qué mitos o falsas creencias populares sobre los anfibios derribaste con la charla. Solamente 19 personas respondieron a la encuesta, y 31,58 personas dijeron que pudieron derribar todos los mitos. Un 21,05 dijo que pudieron derribar los mitos vinculados a la orina y sus efectos negativos en humanos. Y el otro 42,11% respondió que no creía en esos mitos o falsas creencias desde un principio, o que ahora, después de la charla, tenían argumentos para poder explicárselos a otras personas. Esto se puede ver un poco en los comentarios que recibimos de las personas que decían que si bien conocían mitos o creencias populares, quizás no creían en ellos, pero tampoco sabían cómo desmentirlos o cómo explicárselos a otra persona, a un tercero. Entonces, a modo de conclusión, vemos que en su mayoría la audiencia, ¿no?, que asistió a la charla posee una representación correcta de los anfibios como grupo zoológico, y además los asocia con palabras positivas, pero que siguen conociendo diversos mitos y creencias populares que son falsos, aún en estudiantes y profesionales que son de nivel universitario, de carreras afines vinculadas a la biodiversidad, y que solo un 11,39% no conoce ningún mito o creencia. Y bueno, de esos mitos, la gran mayoría fueron vinculados a la orina y a las verrugas con sus efectos negativos en humanos. Entonces, luego de haber asistido a la charla, el 31,58% consideró que pudo derribar todos los mitos o falsas creencias que tenían previamente, en especial los vinculados a la orina, y del otro 42,11% manifestaron que ahora tenían noción de esos ciertos mitos o creencias, pero sabían que eran falsas, pero no sabían cómo explicárselo a otra persona, cómo desmentirlos. Y un 37,50% consideró que no derribó ningún mito o falsa creencia porque ya no los creía desde un principio. Entonces, podemos concluir que se logró brindar a los asistentes información para que puedan tener un mayor conocimiento sobre los anfibios
y poder así desmentir estos mitos o falsas creencias. Entonces, en consonancia con Gibbons de 2003, creemos que la mejor manera de lograr un cambio de actitud en una sociedad respecto a los anfibios es a través de esfuerzos educativos. Como mencionaron otros expositores y expositoras en las charlas previas, existen pocos trabajos sobre las percepciones públicas o representaciones sociales acerca de los anfibios. Entonces creemos que es fundamental para seguir promoviendo, creemos que es fundamental seguir promoviendo este tipo de charlas que permitan a la audiencia convertirse en agentes multiplicadores y nos ayuden a desmentir y a erradicar una de las amenazas de extinción para este grupo, que es el desconocimiento y la aversión infundada que tiene la gente hacia la anfibiofauna local. Bueno, muchas gracias. Estoy disponible para cualquier consulta. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, a ver. ¿No tenemos preguntas? No. ¿No hay preguntas? Nada. Acá hay una. No. No. Te leo, Rocío. Dice Noelia, muy interesante tu trabajo. Sería muy interesante explorar otras cosmovisiones acerca del uso de la anfibiofauna. ¿Qué opinas al respecto? Muchas gracias, Noelia. Sí, bueno, mismo en la charla que dimos, se exploraba también, porque uno de los mitos era que traían justamente mala suerte, entonces se exploró esto de que no en todas las culturas se creía que se creía este mito, ¿no? Que es algo también regional. No sé si iba a eso tu comentario. Sí, dice que justamente estaba pensando en eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, muchas gracias, Rocío, entonces. Gracias, Rocío. Muchas gracias.